El Neolítico o Nueva Piedra es el espacio histórico entre el año 2000 y 10.000 a.C. Aprovecho en este punto para subrayar que las fechas de estos tiempos son aproximadas y jamás exactas, dado que no existe certeza de cuándo tuvieron lugar, pues las eras no ocurren de la noche a la mañana, sino que son la agregación de diversos acontecimientos los que las generan. El Neolítico es la era que sucede al Paleolítico, o era de la piedra antigua. Esta comparación obedece principalmente a los grandes progresos que alcanzamos como especie tras dominar el fuego, perfeccionar el trabajo de piedras pasando de un tallado a un pulido de acabado más minucioso, lo cual notablemente mejoró nuestra precisión en la caza y acceso a proteínas. Sin embargo, es el avance gradual del cultivo de los suelos lo que hace 13.000 años hiciera que surgiera la revolución agrícola. En la previa segunda entrega de nuestra serie Medio Ambiente, echamos un vistazo al Paleolítico, haciendo hincapié en diversos factores complementarios a los progresivos cambios morfológicos en los primates y homínidos en su transición hacia el Homo sapiens. También comentamos acerca del descubrimiento del fuego y de cómo desplazamos a un antiguo rival, el hombre de Neandertal. En esta tercera entrega, la ficha verde hará un recorrido por los avances tecnológicos ligados al uso de herramientas cada vez más sofisticadas. Asimismo, nos enfocaremos brevemente en la revolución agrícola, la cual desarrollaremos con mucho más profundidad en el primer episodio del segundo capítulo, y comentaremos cómo esta revolución forzó nuestra transición del nomadismo al sedentarismo, trayendo consigo cambios relevantes tanto a nivel de diversificación de las labores y el establecimiento de jerarquías sociales, así como el desarrollo de la alfarería, la protoescritura y el arte. Soy Shandor Lukács, bienvenidos a su canal. Aun cuando no exista consenso acerca de cuándo precisamente tiene lugar la revolución agrícola, podemos afirmar que esta ocurrió entre el año 13.000 y 10.000 a.C. Dicha revolución, la cual veremos con mucho más detalle en el siguiente capítulo, supuso un gran paso en el desarrollo de nuestras sociedades. Digo nuestras sociedades por cuanto la revolución agrícola ocurrió en distintas geografías alrededor del mundo. No obstante, fueron evidentemente las zonas del norte de África y parte del Medio Oriente donde se cree hubo un desarrollo inicial en materia del sembrado y cultivo de diversos vegetales y legumbres. Aunque también existen vestigios de que en el territorio de la China actual hubo también un muy temprano desarrollo agrícola. Esta actividad demandaba mucha mano de obra, pero más importante aún, requería mucha atención, debido a que había que despejar la tierra, seleccionar las semillas, sembrarlas, irrigarlas, erradicar continuamente la maleza, eliminar plagas, cosechar los productos, acopiarlos, transportarlos y almacenarlos. En consecuencia, el ser humano tuvo que dejar el nomadismo para abrazar el sedentarismo. Es por ello que las grandes civilizaciones se instalaron cerca de los ríos, lo cual garantizaba un suministro continuo de agua para sus cultivos. La agricultura permitió la consiguiente acumulación de alimentos en gran cuantía, lo cual se tradujo en importantes progresos arquitectónicos y diseños urbanos de la época, por así decirlo. Específicamente, familias cada vez más numerosas necesitaban mayor espacio, pero también urgía mayores dimensiones para el almacenaje de trigo, cebada, lentejas y garbanzos, solo por mencionar algunos cultivos emblemáticos. Había que protegerlos de ratas, insectos y otras plagas. Es así que chozas rudimentarias, aisladas, dividieron pequeños caseríos, los cuales a su vez dieron lugar a aldeas convertidas posteriormente en pequeños poblados, los cuales, en algunos casos, se transformaron gradualmente en ciudades mucho más pobladas. Con el aumento poblacional y la necesidad de organizarse, diversas culturas lograron diversificar las labores, estableciéndose así jerarquías sociales cada vez más marcadas. Por ejemplo, diversos historiadores indican que las jerarquías más comunes dentro de estas sociedades inicialmente estaban compuestas de agricultores y ganaderos en la base, seguido por alfareros, tejedores e hilanderos, y a la cabeza se encontraba generalmente algún designado o autodesignado jefe o conjunto de jefes según la cultura y casos particulares. Lo interesante es, sin embargo, que con el transcurrir del tiempo, cuanto más crecían las poblaciones de estos asentamientos, cada vez más grandes y complejos, la estructura social mayoritaria comienza a ser más notoria para el caso de las labores agrícolas y ganaderas en la base, mientras que los hilanderos, alfareros y tejedores
ocupaban la segunda plaza, por así decirlo, dentro de esta estructura, teniendo una nueva clase emergente correspondiente a los mercaderes. Aquí quisiera comentar algo muy relevante. A medida que crecían los poblados, estos comenzaban a intercambiar ciertos productos básicos, tales como cultivos, cereales, carne, productos elaborados a base de lana o algodón, lo cual dio origen a un comercio floreciente, pero aún no tan extendido. Finalmente, en la cima de la pirámide hallamos a otra clase emergente, la cual se puede resumir como dirigentes o también subjefes de distintas aldeas y poblados, dependiendo del tamaño. Sin embargo, nuestra naturaleza gregaria requería de un jefe principal. Estas estructuras no eran democráticas, lo que significa que tanto dirigentes como jefes de cada área pertenecían probablemente a familias establecidas, generalmente poseedoras de riqueza para los estándares de la época. En conclusión, se puede afirmar que como resultado de la revolución agrícola, el ser humano manifiesta una inclinación hacia la estructura social jerarquizada, tal y como existen muchas especies de mamíferos gregarios. Esto es una muestra más de cómo el medio ambiente condiciona nuestra evolución. En el Paleolítico, el ser humano desarrolló la capacidad de elaborar herramientas hechas a base de piedra, madera y hueso. Sin embargo, en el Neolítico se dio un salto importante que implicó el perfeccionamiento del pulido de piedras, logrando así obtener herramientas y armas más precisas y más selectivas en cuanto a la caza de animales se refiere. Vestigios hallados por paleontólogos muestran que, comparativamente hablando, se evidencia un acabado más fino y prolijo de piedras, como lo muestra esta imagen. Adicionalmente, hubo notables progresos en la elaboración de puntas de lanza y arpones, lo cual favoreció la caza de animales terrestres como animales acuáticos. En consecuencia, a mayor precisión, mayor ingesta de proteínas. Pero otros grandes avances se dieron en relación con la elaboración de lo que podríamos llamar pulverizados de granos o protofarinazos. Para ello, muchas culturas alrededor del mundo desarrollaron lo que conocemos como molcajete o batán o mortero, utilizados para triturar ciertas bayas, hojas o granos, ya sea para facilitar su consumo, almacenamiento o cocción. Esto representa un importante hito en la alimentación humana que permite incrementar los volúmenes de alimentos almacenables, muy necesarios especialmente en épocas de sequía, escasez o crudos inviernos. De esta manera se redujo el hambre y hubo un ligero aumento de la esperanza de vida. Por otro lado, la alfarería y la herrería comienzan a mostrar sustanciales avances. Por ejemplo, ya se diseñaban y empleaban diversos utensilios como cestos, los sacos hechos ya sea de paja o cierto tipo de plantas resistentes, lo que ayudó en la recolección y preservación de alimentos en general. Del mismo modo, la confección y el uso de prendas cada vez más elaboradas como camisones y zapatos, sustituyendo a las pieles de animales, fueron muy necesarios contra el frío en ciertos entornos. La alfarería también mostró diversos progresos manifiestos en el descubrimiento de vasijas, pequeñas ollas de barro, contenedores de agua, hasta tabletas con inscripciones que dan cuenta de los orígenes de una propia escritura. Al respecto, múltiples hallazgos sugieren que ciertas tabletas de barro ya eran utilizadas para el conteo de alimentos, almacenados que luego eran comercializados, además de facilitar la identificación del ganado con el fin de evitar conflictos entre el criador. A este tipo de estructura se le conoce como estructura precuneiforme, de la cual hablaremos posteriormente con mayor detalle. Pero no solamente se descubrieron herramientas, vasijas o ropa, también existe evidencia del surgimiento del arte expresado en detalle, en la simetría, en la simbología presente en múltiples elementos excavados por los arqueólogos. Por ejemplo, las vasijas o utensilios de diarios tenían inscripciones o dibujos que narraban el acontecer de cada día de estos pobladores. Representaciones gráficas de animales, seres humanos y otros muchos objetos que mostraban la vena artística del ser humano de aquel entonces. El Homo sapiens describía pues con mayor precisión su realidad, su medio ambiente. Se puede decir entonces que el arte neolítico proyecta el desarrollo del pensamiento abstracto como un apetito progresivo por la simetría. Gracias a estos objetos es que somos capaces de imaginar la vida cotidiana de esta era. Es por esta razón que el neolítico supone un gran paso hacia el desarrollo del imaginario humano.
Recordemos que el arte rupestre presente en cavernas fue la única manera existente de plasmar las expresiones, sentimientos y vivencias de los seres humanos previos al Neolítico. Por consiguiente, podemos concluir que la revolución agrícola tuvo un impacto muy importante en la proyección de la artística del Homo sapiens. Recordemos además que gracias a un mayor abastecimiento de alimentos almacenados y posterior diversificación de las labores previamente acotadas, es que tenemos más tiempo para el arte y, más importante aún, para poder apreciarla, replicarla y difundirla. En resumen, la cosmovisión del hombre del Neolítico refleja la forma de pensar y de entender la realidad, pero además posibilita las bases para el crecimiento y diferenciación entre culturas. Distinguir objetos mediante la identificación de trazos, formas y diseños ha sido fundamental para la clasificación de períodos históricos, tanto en culturas occidentales como en culturas orientales. Con el transcurrir del tiempo, el arte devendrá espejo del alma humana. En el siguiente video y número 4 de este primer capítulo hablaremos de la edad de los metales, etapa en la cual descubrimos y perfeccionamos el uso de metales tales como el cobre, el bronce y el hierro. Pero también hablaremos de la escritura cuneiforme, del desarrollo del trueque y del comercio. Entenderemos cómo estos hitos tienen incidencia en la organización del ser humano y de cómo se van consolidando las jerarquías sociales gradualmente más complejas, pero también ampliamente simbólicas y abstractas. Soy Shandor Lukács, nos vemos en el próximo episodio.